Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículos 12 al 17. Éxodo 33, versículos 12 al 17. Moisés dijo al Señor: Tú me ordenas que guíe a este pueblo, pero no me has indicado a quién enviarás conmigo, aunque me dijiste: Yo te conozco por tu nombre y te he brindado mi amistad. Si me has brindado tu amistad, dame a conocer tus caminos y yo te conoceré. Así me habrás brindado en verdad tu amistad. Ten presente que esta nación es tu pueblo. El Señor respondió: Yo mismo iré contigo y te daré el descanso. Moisés agregó: Si no vienes en persona, no nos hagas partir de aquí. ¿Cómo se podrá conocer que yo y tu pueblo gozamos de tu amistad si tú no vienes con nosotros? Así yo y tu pueblo nos distinguiremos de todos los otros pueblos que hay sobre la tierra. El Señor respondió a Moisés: También haré lo que me acabas de decir, porque te he brindado mi amistad y te conozco por tu nombre. Palabra del Señor, hermanos. Si pusieron atención en la primera lectura de la liturgia de hoy, estuvimos escuchando el pecado que cometió el pueblo de Israel recién habiendo cruzado el Mar Rojo. Ha cruzado el mar, Dios los liberó de la tierra de Egipto, los hace cruzar el mar para que los egipcios no puedan perseguir a su pueblo, queden separados por varios kilómetros ancho de la anchura del mar que hace pasar Dios a Israel en seco con un milagro. Luego Dios los estuvo cuidando en el desierto, los alimentó con pan, el maná, y también con carne. Pero el pueblo igual se sintió desconforme y estaba atemorizado. Y surgió al poco tiempo un tremendo conflicto. Mientras Moisés subió al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley, los 10 mandamientos que Dios escribió con su propio dedo, el pueblo, viendo que Moisés demoraba mucho en descender, le pidió a Aarón que le hiciera un ídolo, porque Israel viene de la tierra de Egipto, tierra de idolatría. Se adoran los gatos, se adoran los perros en Egipto, tienen una infinidad de dioses. Y bueno, y uno aprende en el contexto donde lo educan. Y como Israel se educó allí en la tierra de la idolatría egipcia, entonces le pidió a Aarón que mientras Moisés demoraba en volver, le hiciesen un ídolo. Y de esta forma entonces Aarón consintió, pidió todos los anillos y zarcillos y aros de oro, las alhajas, las derritieron e hicieron un tremendo becerro al que comenzaron a adorar. Eso indignó a Moisés cuando él bajó con las 2 tablas de la ley, unos 2 pedazos de piedra grande. Y cuando ve este espectáculo se indigna Moisés. Y no solo Moisés, Dios también se enojó mucho. El escenario fue tan chocante, tan frustrante, que Moisés, enojado e indignado, tomó las tablas de la ley que Dios había escrito con su propio dedo y las quebró, las rompió, enojadísimo. Y Dios habló con Moisés y le dijo: Este pueblo me tiene cansado, alega por todo, discute por todo el camino, diciendo que estaban mejor siendo esclavos en Egipto, que tenían más comida y que no andaban a la intemperie de un desierto hacia una tierra que Dios les iba a conceder, que era la tierra de Canaán. Y le dijo el Señor indignado a Moisés: Mira, le dice, ¿sabe? Voy a cumplir mi palabra, te voy a enviar con un ángel.
un ángel que yo te enviaré te va a hacer entrar en esa tierra prometida, pero yo bajo ningún motivo voy a irme con ustedes. Así que la crisis fue grave con este pueblo obstinado. Y Moisés fue a rogarle a Dios que por favor se retractara de la decisión que había tomado. El argumento que Moisés va a plantear delante del Señor es que la misión, le dice Moisés, cuando tú me llamaste a sacar a este pueblo para llevarlo a la tierra prometida, la misión, y esto era el compromiso, que la misión es contigo y no sin ti. Si tú no vas, yo no voy a ir. Si tú no vienes con nosotros, no queremos ir a ningún lugar. Porque lo único que va a distinguir, y este es el gran argumento de Moisés, lo único que va a distinguir todos los otros pueblos que hay sobre la tierra de nosotros es que tú estarás con nosotros y no con los otros pueblos. Así que perdónanos, le pide Moisés, perdónanos y ven en medio de nosotros. En el capítulo 34 de Éxodo, versículo 6 dice, el Señor pasó delante de él y exclamó, el Señor es un Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarse y pródigo en amor y fidelidad. Él mantiene su amor a lo largo de 1000 generaciones y perdona la culpa, la rebeldía y el pecado. Sin embargo, no los deja impunes, sino que castiga la culpa de los padres en los hijos y en los nietos hasta la 3ª y 4ª generación. Moisés cayó de rodillas y se postró y dijo, si en verdad me has brindado tu amistad, dígnate, Señor, ir en medio de nosotros. Es verdad que este es un pueblo obstinado, pero perdona nuestra culpa y nuestro pecado y conviértenos en tu herencia. Y Dios escuchó la oración de Moisés y se retractó de dejarlos abandonados en el desierto y que los condujera solamente un ángel. La gran pregunta en este relato está en el versículo 16. ¿Cómo se podrá conocer que yo y tu pueblo gozamos de tu amistad si tú no vienes con nosotros? Así yo y tu pueblo nos distinguiremos de todos los otros pueblos que hay sobre la tierra, solo si tú vienes con nosotros. ¿Cómo se sabrá que estamos bendecidos? Eso es lo que Moisés está diciéndole a Dios. ¿Cómo se va a saber que estamos bendecidos si tú no vienes con nosotros? ¿De dónde sacaremos una bendición como pueblo, como nación? ¿Quién nos va a proteger en esa tierra que tú nos vas a entregar? De todas las invasiones que vamos a vivir, ¿quién nos va a cuidar si tú no vienes con nosotros? ¿Y cómo vamos a brillar en comparación con los otros pueblos si tú no nos vuelves un país que nos destaquemos ante los ojos de los demás? Y para destacarnos necesitamos que tú vengas con nosotros. Si tú no vienes con nosotros, no nos moveremos. Es como si Moisés en esta pregunta que le hace a Dios hubiera dicho lo siguiente: la verdadera y preciable bendición, la verdadera bendición es tu presencia. Eres tú en nosotros lo que hará la verdadera diferencia entre nosotros y los demás. Tu presencia es más importante que la tierra que nos vas a dar. Es eso lo que le está diciendo Moisés a Dios. Tu presencia es más importante que la tierra que nos vas a entregar. Si no vienes en persona, no nos hagas partir de aquí. Y así termina su discurso en ese versículo 15. Así yo y tu pueblo nos distinguiremos de todos los otros pueblos que hay sobre la tierra. Si no vienes en persona, nada de enviar un ángel. Si tú no vienes en persona, no nos hagas partir de aquí. No nos hagas irnos de aquí. Esa idea está también en los Salmos, en el Salmo 73, 26,
el Salmo 119, 57, el Salmo 142, 5, cuando indica el escritor que el Señor es la herencia de él. Esas expresiones del salmista, tú eres mi herencia, cuando le dice a Dios, nos instala en la misma apreciación. La bendición es tenerte entre nosotros. Tú eres la herencia. No es la tierra que nos vas a dar. Tú eres nuestra herencia. Para Moisés está claro que se puede tener todo. Todo. Pero si Dios no está en ese todo, entonces ese todo es la nada. Así entonces, si Dios no está, si Dios no va, si Dios no está absolutamente y totalmente involucrado, entonces es mejor no moverse en ninguna dirección. La tierra no es bendita en sí misma. Es como que Moisés le hubiera dicho a Dios. La tierra no es bendita en sí misma. La tierra es bendita solo si tú estás en ella. Solo entonces esa tierra será bendita. Ningún lugar es bendito si el bendito Dios no está en medio de ese lugar. Y ese es el argumento, el gran argumento de Moisés, que persuade a Dios a retractarse en su enojo de dejar abandonado a Israel y que lo condujera un ángel o una corte de ángeles si hubiera querido, pero él no iría. ¿Qué va a hacer de nosotros si tú no estás en medio de nosotros? Es como lo que acabamos de hacer con esta familia y su guagüita. Ellos, si Dios no está en ellos y con ellos, no va a haber bendición. La gente a veces cree que la familia es lo más importante. Dios es lo más importante. No es la familia lo más importante. Dios es el autor de la familia. ¿Y de qué sirven las familias si Dios no las protege? Tenemos las palabras del salmista. Si el Señor no vigila la ciudad, en vano trabajan los que vigilan en ella. Surge la pregunta, comparando con Moisés, pensemos nosotros, ¿a qué cosa nosotros llamamos bendición? Normalmente, cuando hablamos de bendición, nos sentimos bendecidos porque tenemos salud. Nos sentimos bendecidos porque tenemos trabajo. Nos sentimos bendecidos si se aumentan nuestros bienes. Nos sentimos bendecidos si salimos de viaje y conocemos lugares paradisíacos. Nos sentimos bendecidos si alcanzamos fama o notoriedad pública. Nos sentimos bendecidos si somos integrados a un grupo de poder, un grupo selecto de gente importante. Nos sentimos bendecidos si recibimos un aumento en nuestro sueldo o un ascenso en el trabajo. Nos sentimos bendecidos. Pero ¿qué es para Moisés estar bendecido? Para Moisés, estar bendecido, ser bendecido, se lo va a indicar claramente allí. Es que Dios lo eduque en el conocimiento de Él y que le dé entendimiento espiritual. Eso es verdadera bendición. Dios le dice más de 3 veces estas palabras a Moisés. Yo te conozco por tu nombre y te he brindado mi amistad. Más de 3 veces le va a decir esas palabras. O sea, son palabras extraordinarias que Dios le diga a un hombre, te he brindado mi amistad. Y Moisés le dice en el versículo 13, si me has brindado tu amistad, dame a conocer tus caminos y yo te conoceré. Así me habrá brindado en verdad tu amistad. No le dice, lléname de riquezas, aprovechando la amistad de alguien tan rico como Dios. Qué tremenda oportunidad, ¿no es cierto? Ojalá ser de alguien tan adinerado, amigo. Moisés no le dice, dame dinero. No le dice, dame poder.
si me has brindado tu amistad. Si me has brindado tu amistad, le dice, si de verdad has hecho eso, Dios, dame a conocer tus caminos y yo te conoceré. La verdadera bendición, le dice Moisés, es tu presencia. La verdadera bendición es que tú me enseñes. La verdadera bendición es que tú me eduques, que me des entendimiento espiritual. Esa es verdadera bendición. Verdadera bendición es tener comprensión espiritual, Dios. Así que bendición para Moisés es distinguirse de los demás por la sabiduría espiritual, por moverse en un conocimiento cierto y eficaz respecto a Dios y el mundo espiritual. Eso es para Moisés bendición real. Conocerte a ti, eso es bendición. La gloria de Moisés y para Moisés no es la tierra prometida. Es conocer más y mejor a Dios. Por eso Moisés, cuando Dios lo hizo subir ya a pocos kilómetros de distancia de la tierra prometida, cuando Dios decide que Moisés muera y lo castiga por el pecado que había cometido en golpear la roca con la vara, Dios hace subir a Moisés al monte y lo hace mirar la tierra prometida. Y Moisés no tuvo ningún problema en solo mirarla y no entrar, porque para Moisés la verdadera bendición no es la tierra, es haber sido amigo de Dios. Eso le bastaba a Moisés. No había nada más que llenara el corazón de Moisés que tener intimidad con Dios, haber pasado 40 años viendo sus milagros, sus portentos, haber hablado con Dios cara a cara. Eso es lo más importante que Moisés quería llevarse, no la tierra prometida. Eso nos hace recordar un texto del libro de Jeremías. El profeta Jeremías en el capítulo 9, versículo 22 y 23. Así habla el Señor. Que el sabio no se gloríe de su sabiduría, que el fuerte no se gloríe de su fuerza, ni el rico se gloríe de su riqueza. El que se gloría, que se gloríe de esto, de tener inteligencia y conocerme, porque yo soy el Señor. Eso es lo que Moisés pidió. Moisés no quiere abarcar cosas. Moisés quiere profundizar en Dios. En respuesta a este santo deseo de Moisés, en el capítulo 34 de Éxodo, versículo 10, Dios se comprometió a hacer grandes cosas por medio de él. Y le dice estas palabras: yo voy a establecer una alianza a la vista de todo el pueblo, realizaré maravillas como nunca se han hecho en ningún país ni en ninguna nación. El pueblo que está contigo verá la obra del Señor, porque yo haré cosas tremendas por medio de ti. Y le dio su bendición, lo que más anhelaba Moisés. Así que, hermanos, creo que Moisés es una gran lección que se antepone a aquellos que vehementemente anhelan llegar a una posición, llegar a un lugar. Esos que están ávidos de tener una conquista, un logro que les haga parecer gente exitosa, aun cuando Dios no vaya con ellos. Lo que ellos quieren es alcanzar logros, aunque Dios no vaya con ellos. Tenemos que preguntarnos cuántas empresas llamadas, entre comillas, espirituales se realizan sin el Señor. ¿Cuántas empresas espirituales se realizan sin el Señor? ¿Cuántos locales o templos se levantan sin el Señor? Viajan a diferentes partes del mundo para llevar una denominación, un nombre, y ponerlo en un sector del mundo donde pocos han llegado, y lo hacen sin el Señor. ¿Cuántas empresas llamadas espirituales se realizan de esa manera? ¿Cuántos misioneros salen a misionar sin que Él los haya enviado? Los manda a una institución que los financia, que les pone dinero, un sueldo.
La institución los envía, pero no lleva la bendición porque no han sido enviados por Dios. Moisés dice, yo no quiero ir a la tierra que fluye leche y miel si tú no vas con nosotros, porque quiero que entiendas, Dios, que para mí la bendición es tu presencia en medio de nosotros. Aún cuando estemos en medio de este desierto, estamos benditos si tú estás entre nosotros. ¿Cuántas posiciones se alcanzan mediante la astucia? La influencia de otros, trepando de oportunidad en oportunidad, o con la fuerza del dinero, sin que Dios vaya en ese proyecto. ¿Cuánto de lo que se mueve en el mundo denominado cristiano es movido por la carne y no por el Señor? Debemos ser como Moisés. Sí, y entender que la verdadera bendición es cuando todo lo que se emprende con la presencia del Señor. Debemos entender que bendito está todo aquello que es impulsado, empujado, movido y sostenido por el bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos decir al Señor que en cualquier obra espiritual, en cualquier proyecto eclesiástico, sin ti, Señor, no vamos a ir a ningún lugar, porque fracasaremos, porque no llevará tu signo, porque no vamos a ser distinto a todos los demás, no nos vamos a diferenciar de los otros, porque no llevaremos el sello de tu bendición. ¿Qué debemos aprender como iglesia en esta porción de las Escrituras? ¿Cuál es la palabra que Dios nos tiene aquí y hoy para nosotros? Creo que se puede resumir en lo siguiente: que lo único que le da auténtico valor espiritual a los asuntos espirituales es que estos se gesten en Dios, luego que estos se implementen por el poder de Dios, y por último que la expansión y los resultados provengan del poder del Señor. De esta manera, toda tarea puede tener la seguridad de ser y estar bendita, porque el bendito está en todo ella. Sin ti, dijo Moisés, no iremos a ningún lugar. A veces las personas se preguntan, ¿por qué ustedes en 25 años no han crecido como otros grupos que en 4 años los superan y los doblan en número? ¿Por qué ustedes aún están en una capilla pequeña? ¿Por qué? La razón es muy simple. Es la misma razón planteada por Moisés. Sin ti no iremos a ningún lugar. Cuando los hermanos luteranos invitaron que me llevara a mi esposa y a mi familia a una de las islas, no recuerdo ahora el nombre, a estudiar en el seminario, y que hay muchas denominaciones o congregaciones luteranas sin pastor, solo anda, te vamos a pagar todos los estudios y te vamos a sustentar la familia. Necesitamos más pastores, solo tienes que ir. Ahí es cuando uno responde esto: Señor, sin ti no iremos a ningún lugar, porque la iglesia no es un negocio, no es una empresa, no es un megamercado que tengamos que extender nosotros. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia se mueve bajo el poder del Señor, la guía del Señor y en los tiempos del Señor. Y si el Señor, a este Moisés que harto aprendió, recuerden que este es el mismo Moisés que cuando supo de que él era hebreo y quiso liberar a sus hermanos siendo joven y mató al egipcio, este Moisés
que Dios no apoyó cuando mató al egipcio y salió cobardemente arrancando y se escondió en el desierto, este Moisés, Dios lo fue a buscar para que trabajara para él cuando ya tenía 80 años, viejo, que arrastraba sus pies. Dios fue a buscarlo y le dijo: quiero ir a un lugar por medio de ti y enfrentar a un tremendo imperio por medio de ti. Y en ese momento Moisés dijo: llegaste tarde. Llegaste tarde, estoy viejo, no tengo ni una intención de ir a meterme en esos problemas y además soy tartamudo. Y él aprendió en todas esas experiencias con Dios que ninguna limitante que nosotros podamos presentar al Señor será una limitante cuando Él quiera hacer algo por medio de nosotros. Amén. La clave de toda obra espiritual es que la inicie Dios. Amén. Y luego se sustente por Dios y crezca con el poder de Dios. Sin ti no iremos a ningún lugar, porque tú eres la bendición. Que la gracia del Señor, hermanos, esté con todos nosotros y que aprendamos a esperar en el Señor, como aprendió Moisés. Cuando se levantaba la nube y avanzaba, todo el pueblo en el desierto se tenía que parar y marchar. Cuando avanzaba la columna de fuego, el pueblo avanzaba. Cuando ellos se detenían, todos se detenían. La iglesia es del Señor. Él es la cabeza de la iglesia. Y Dios no tiene la prisa que tenemos nosotros los humanos. Todo está bajo el control de Dios. Él no tiene apuros porque llegará a la hora que ha determinado llegar, porque lo hace con su propio poder. Debemos confiar tranquilos que cuando nos toquen nuestros últimos minutos para entrar en este partido de la existencia, nos pasarán la pelota para jugar. Y entonces debemos jugar lo mejor que podamos. Amén. Les invito a ponerse en pie. Oremos. Que tengamos la costumbre de glorificarte como lo hizo Moisés. Depender, Señor, del impulso que viene de ti y de tus provisiones más que de las nuestras o de cualquier otro, Señor. Que entendamos que las cosas no van a ser una bendición para nosotros si tú no estás en ellas. Todo lo contrario, solo nos van a dañar. Señor, tú eres la vida de la iglesia y la satisfacción de ella. Donde tú estás, nosotros, Señor, estamos. Tú eres suficiente para nosotros. Lo que buscamos es tu bendición. Líbranos, Señor, de independizarnos de ti. Líbranos de tener un proyecto originado en nuestra sabia y astuta carne, esta aparente inteligencia. Líbranos, Señor, de estar instrumentalizando las cosas sagradas para alcanzar éxito, fama o dinero o algún tipo de otro poder. Señor, nosotros somos siervos tuyos y tú eres nuestro amo. Y el esclavo sirve para cumplir y vive para cumplir la voluntad de su amo y no otra cosa, Señor. Gracias, Señor, por los ejemplos piadosos como Moisés, y que de su vida de piedad podamos aprender nosotros también hoy. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Que la gracia de Dios, hermanos, su fuerza y su guía esté con cada uno de ustedes en todas sus vocaciones que tienen que realizar. Amén.